¿Cómo es la relación entre la personalidad de quien escribe y las decisiones que va tomando? Vamos a analizarlo un ratito. Felipe Montes. Buen día, buena noche, buena tarde tengan. Me gusta mucho y es un asunto que a veces es difícil acomodar en una cierta temática. La relación entre nuestra forma de ser, que se debe a nuestro aparato cognitivo, a nuestra genética, a nuestras experiencias, donde va la cultura, la educación, todo eso, y el tipo de decisiones que vamos tomando. En esos debates entre si la gente es pobre o es rica porque quiere, o es pobre o es rica porque no tiene de otra, pues hay mucho que investigar y es muy interesante, ¿no? En el rubro de la creación artística y específicamente en la creación literaria, siendo la creación literaria algo tan inmediato, algo que, siendo lenguaje un elemento que utilizamos de manera tan natural, teniendo partes del cerebro desarrolladas para ello, esta naturalidad, les digo, con que utilizamos el lenguaje, nos invita a investigar de manera muy personal, quizás sin esos presupuestos de los laboratorios científicos, pero sí a través de de una serie de técnicas de introspección. ¿Qué pasa entonces con esa relación? Fíjate la gran relación que tiene con la vocación literaria. Hay gente que piensa, creo que de esto hemos hablado en años pasados, que piensa que para crear literatura uno tiene que leer mucho y nada más. Creo yo que es más eficaz y es más sincero saber mucho del lenguaje, es decir, en todo caso estudiar lingüística o estudiar la lengua materna en la variedad local y, y vivir experiencias o entrevistar gente o conocer a otras personas y dialogar con ellas, ¿no? De la primera manera, es decir, leer mucho y luego escribir, crearía algo que existe, prolongaría esa tradición de obras que influyen en obras y van flotando por encima del mundo vivo, del planeta Tierra y de otros planetas, simplemente como una especie de, le decimos acá patito, pero aquellas piedras planas que cuando arrojamos al ras del agua van brincando y no penetran hasta el final. Entonces, si nuestra obra literaria solamente obedeciera, que nunca es total, pero casi exclusivamente obedeciera a las obras que la antecedieron en su género y subgénero, en las temáticas similares o en la temática específica que atiende, y no tiene que ver con la persona que la está creando y mucho menos con la vida y el entorno de esa persona, pues entonces estamos haciendo algo que ocurre actualmente, que la influencia de películas o series de televisión o libros muy publicitados es lo que crea la literatura que viene. Y eso me parece lamentable, porque no es solo hacer obras parecidas a esas obras publicitadas para que vendan, lo cual ya sería bastante grave, sino porque el horizonte de quien crea esa literatura no llega más allá que lo que vio en una pantalla. Entonces, bueno, grave. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Y no es así una alternativa, que es más bien lo que han hecho otras personas. El camino de Cervantes, el camino de Góngora y bueno, y de los grandes escritores, ya sabrán ustedes. Es cultivar muy bien, como decía Ezra Pound, nuestro instrumental, así como el instrumental médico para un cirujano, para nosotros lo es el lenguaje, la lengua materna en especial, la lengua con la cual creamos. Y con esa destreza y con mucho entrenamiento y con muchos retos,
y ejercicios y juegos y pruebas y errores, crear obras literarias que sobre todo tengan que ver con nosotros, pero así, estrictamente con nosotros. Y me refiero con esto, claro, no solamente al tema o a las acciones, algo que ocurre a nuestro alrededor, algo que nos gusta que ocurra, algo que nos disgusta que ocurra, algo que nos gustaría que nos ocurriera, sino también a la toma de decisiones, y ahí voy otra vez, sintácticas, semánticas, lexicológicas y de todo tipo, sonoras, fonosemánticas, discursivas y todas las características que el lenguaje incluye, morfológicas, silábicas, prosódicas. La gran riqueza de esto es que uno no está preguntando cómo se hacen los finales de una novela, cómo podría yo darle más realce a este personaje. Es decir, claro, esas preguntas y sus consiguientes respuestas nos ayudan mucho a aprender a escribir. Pero si una persona que escribe hace esa pregunta para exclusivamente utilizar la respuesta que le den en su literatura, creo que no vamos tan bien. La literatura, entre otras características, y esto no es una definición, es una descripción de uno solo de sus rasgos, la literatura se debe a nosotros mismos, se debe a nuestros gustos, a nuestras características genéticas. En ese sentido se parece mucho al conjunto de frutas que nos agradan, que no siempre son las mismas porque después de haber comido muchos mangos lo que ahora queremos son manzanas. La creación de la literatura se comporta de esas maneras cíclicas y aparentemente contradictorias, pero siempre explicables si es que nos esforzáramos y si es que quisiéramos hacerlo, en función de los ires y venires espirituales, bioquímicos, biofísicos, bioeléctricos de cada ser humano. Y cuando estamos en eso y decimos, le voy a poner a este personaje este apellido porque me gusta más que este otro, aunque no sepamos exactamente por qué, o prefiero comer estas frutas secas y no estas verduras, y no sabemos exactamente por qué, quizá porque nuestro organismo necesita cierto nutriente y nos guía hacia allá, lo cual sería muy válido en literatura también, porque entonces nuestro organismo nos guiaría hacia aquello que nos gusta, nuestro olfato nos llevaría hacia aquellas palabras y estructuras sintácticas y sonidos que nos agradan o que necesitamos en ese momento, hacia esos esquemas discursivos, hacia esos actos de habla, y la relación entre nuestra personalidad, incluyendo todo, genética, aparato cognitivo, experiencias, lo que sea, y la selección que hacemos de técnicas literarias dentro del infinito océano de posibilidades de lenguaje, pues nos lleva hacia una obra que la lea alguien más o no la lea, la escuche alguien más o no la escuche, a nosotros nos hará más que felices, incluso más que plenos. Será una parte de nuestro organismo que siempre debió organizarse, desarrollarse, y que ahora finalmente sentimos como parte de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Muchas gracias. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.